Listo, comenzó a grabarse la clase. Entonces, esta semana vamos a continuar con la teoría de Erik Erikson, ¿sí? Con la psicodinámica social de este personaje, que va a dar continuidad a un poco, o va a tomar como base lo que nuestro personaje Sigmund Freud va a establecer en el psicoanálisis, ¿no? Y este personaje precisamente va a hacer énfasis en los aspectos sociales que influyen en cada una de nuestras etapas del desarrollo, ¿no? Y cómo estos aspectos sociales, en interacción con cada uno de nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida, conlleva al hecho puntual de tener afectaciones o aspectos característicos dentro de nuestra personalidad, ¿no? Dentro de nuestra personalidad referentes a lo que viene siendo cómo yo pasé cada etapa del desarrollo y con base a lo que pasé en cada etapa del desarrollo, cómo yo puedo generar confianza en el mundo o desconfianza en el mundo, ¿sí? Y etcétera, ¿no? Dependiendo de cada una de las etapas del desarrollo. ¿Sale? Entonces, vamos a compartir también pantalla, ¿sí? Para hablar de la teoría de este personaje, para hablar de la teoría de este autor, ¿sí? Erik Erikson. Me comentan si se visualiza la pantalla. Sí, maestro. Ok. Ya saben, quien pueda hacernos el favor de tomar captura de pantalla. Gracias, compañera Norma. Y vamos a ver a este personaje, a Erik Erikson. Un poco, y ustedes ya vieron la teoría de este personaje, chicos y chicas, en psicología de la infancia, ¿verdad? O lo que yo estudié cuando yo estudié se llamaba Psicología del Desarrollo 1. Creo que ustedes la estudiaron como Psicología de la Infancia. Y dentro de la psicología de la infancia ven las diferentes etapas del desarrollo según diferentes perspectivas. Y una de las perspectivas que ustedes vieron en clases, o se supone que debieron de haber visto en clases, tenía que ver precisamente con esta información. ¿Sí? ¿Sí lo vieron en clases de psicología de la infancia? Chicos y chicas andan por ahí. ¿Sí? ¿De qué hablaban las etapas de este personaje? ¿Quién pudiera hablarme un poco de qué planteaba esta teoría de este personaje? Respecto a la etapa oral, respecto a la etapa anal, respecto a la etapa fálica, etcétera. ¿Qué se planteó este personaje? Hizo un análisis paralelo, chicos y chicas, ¿sí? Sobre las diferentes etapas en relación al desarrollo psicosocial, ¿sí? Entonces, se habla de estas etapas, según este autor, ¿sí? Como el desarrollo psicosocial, ¿no? Y entonces, como por ejemplo, en la etapa oral, ¿sí? Depende de cómo se desarrolle, ¿sí? La lactancia de un niño o de una niña, el cuidado de un niño o de una niña en este primer año de vida, lo que va a generar en la personalidad de nuestro individuo, ¿sí? Va a tener que ver con una confianza o una desconfianza frente al mundo. Hablando precisamente de esta primera etapa, de la etapa oral, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo confiar o qué tanto yo desconfío del mundo en relación a cómo fue mi cuidado, ¿sí? En una etapa de indefensión llamada el primer año de vida, donde dependía de los cuidados, los mimos, el cariño y la alimentación de los otros, ¿sí? Vamos claros hasta aquí, chicos y chicas, con esto que les menciono. ¿Sí? Si recuerdan, estas etapas son confianza versus desconfianza, autonomía frente a vergüenza o duda, iniciativa frente a culpa, laboriosidad frente a inferioridad, ¿sí?
cohesión de identidad frente a confusión de roles, que esto ya es en la adolescencia, ¿sí? En la adultez temprana hablaba de intimidad frente a aislamiento, ¿sí? En la adultez de la generatividad frente al estancamiento, y en la madurez o la senectud se hablaba de la integración del yo frente a la desesperación. ¿Sale? Podemos hablar de estas etapas dentro de esta teoría, ¿sí? Que si se fijan va más allá, por así decirlo, de lo que nos plantea Freud, en el sentido puntual de que Freud nos plantea de los la oral, la anal, la fálica, la latencia y la genital, ¿no? Y la genital de ahí parte todo hasta que mueres, ¿no? De los 12 años en adelante parte la etapa genital. Para este autor, pues además de la etapa genital, que lo plantea como el periodo de la adolescencia, después plantea una etapa de adultez temprana, de los 18 a los 35 años, después una etapa de adultez de los 35 a los 55 aproximadamente, y después la senectud de los 55 o 60 en adelante. ¿Sale? Entonces, esta teoría, chicos y chicas, esta teoría de la personalidad se le va a conocer como teoría de la identidad, ¿sí? Que fue desarrollada y planteada por este personaje, por Erik Erikson. ¿Sale? Y para este autor, la esperanza es la virtud más indispensable e inherente a la condición de estar vivo. ¿Sí? Cuando hablamos de esperanza, chicos y chicas, vamos a hacer hincapié o referencia al hecho puntual, ¿sí? De poder confiar. ¿Sí? De hecho, este autor planteaba que en cada etapa del desarrollo se generaba una virtud, ¿sí? Y la virtud que se desarrolla en la primera infancia, ¿sí? O en la primera etapa, en la etapa oral, depende de cómo haya sido el vínculo de la lactancia, es, plantea este autor en buenos términos, la esperanza, ¿no? Cuando el bebé es capaz de confiar o tiene esta sensación de confianza en el otro, pues lo que va a desarrollar es esta capacidad de poder confiar, ¿no? De esperanza, ¿sale? Y bueno, la imagen de este personaje, que aquí con el mouse se los marco, ¿no? Pues él es Erik Erikson, ¿no? Él es nuestro personaje del cual vamos a estar hablando durante esta semana. ¿Sale, chicos y chicas? ¿Sí? Lo que vamos a ver, a diferencia de lo que ya vieron en psicología de la infancia o psicología del desarrollo, es como toda la información que rodea la teoría de este autor para que él llegara a las conclusiones a las que llegó respecto a la psicología del desarrollo, ¿sale? O sea, ¿cómo es que este personaje llega hasta ese lugar? ¿Sale? Y bueno, vamos a avanzar. Okay. Bueno, entonces vamos a hablar de un poco de la historia, ¿sí? O la vida de nuestro autor, chicos y chicas. ¿Sí? Este personaje fue alemán, ¿sí? Erik Erikson fue alemán y nació en Frankfurt, Alemania, ¿sí? Su vida se llevó a cabo de 1902 a 1994. O sea, fue un personaje que, pues que murió hace poco, ¿no? O sea, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, ¿sí? Y Anna Freud formó a Erikson en el psicoanálisis y lo analizó, ¿sale? ¿Recordamos quién es Anna Freud, chicos y chicas? ¿Quién es este personaje? Hija de Sigmund Freud. Así es, y fue una de las... fue una autora que trabajó la psicología infantil, ¿sí? El psicoanálisis infantil, que desarrolló este libro de los mecanismos de defensa que les había mencionado, donde
plantea alrededor de 70 y tantos mecanismos donde explica, ¿no?, las diferencias entre un mecanismo y otro, que luego son diferencias muy, muy finitas, ¿sí? Además de que ¿cómo se llama? Estuvo a cargo, ¿sí?, de niños en la guerra, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial esta mujer se va a Inglaterra, ¿sí?, y llega a estar a cargo de niños o huérfanos de guerra, ¿sale? Y junto con otras institutrices, pues cuidan y educan a niños. De hecho, se dice que esta personaje, que Anna Freud, llegó a tener contacto e interacción con esta personaje de las escuelas Montessori, ¿sí? Con esta Montessori. No sé si han oído hablar de este tipo de escuelas, que tienen una pedagogía distinta a la convencional, ¿no? Donde se respeta el aprendizaje al ritmo y a la forma de el niño o la niña, ¿no? Y que, bueno, aquí en México de manera pública no las tenemos, pero sí las tenemos a través de escuelas privadas, que suelen ser, pues, bastante caras, ¿no? Entonces, Erikson, pues, va a tener una relación, ¿sí?, de analista analizado con esta Anna Freud, ¿sí? Y es Anna Freud quien le va a enseñar a Erikson sobre el psicoanálisis, ¿no? O sea, tenemos un personaje que también en sus orígenes o en sus inicios, ¿sí?, al igual que varios de nuestros personajes, pues se va a corear, se va a relacionar, se va a vincular con el psicoanálisis, ¿sí? Por eso es que hace una teoría paralela psicosocial de la identidad sobre las etapas del desarrollo según el psicoanálisis, ¿sí? Mucho luego se habla, chicos y chicas, que es otro de los mitos o tabúes o leyendas en torno al psicoanálisis, de que Erikson plantea, por así decirlo, una teoría paralela, ¿sí?, como, por así decirlo, ¿cómo lo explico? Como si estuviera como debatiendo la teoría de Freud, ¿no? O sea, como diciendo, no, es que en esta etapa oral lo más importante tiene que ver con esto, con la confianza frente a la desconfianza, con la cuestión psicosocial. Y entonces este personaje no plantea eso realmente, dice, Freud ya hace una aportación, ¿sí?, que tiene que ver, pues, con las etapas del desarrollo y las reacciones en cuanto a lo que acontezca en cada una de las etapas, ¿sí? Y de una u otra manera, Freud deja implícito, ¿sí?, como lo que pasa a nivel psicosocial, ¿no? O las repercusiones que pueden existir en cada etapa a nivel emocional, y cómo lo que acontece a nivel emocional genera un impacto sobre nuestra personalidad, porque si nosotros tenemos una sensación de desconfianza constante, chicos y chicas, pues vamos a desconfiar y nuestro comportamiento, nuestra personalidad va a girar en torno a esa sensación constante, ¿verdad? Pues si yo no puedo confiar en los demás, pues muy difícilmente voy a poder, por ejemplo, a lo mejor entablar una relación íntima, ¿no? No solamente de pareja, sino de cualquier tipo. Y entonces, lo que va a hacer este personaje con su teoría de la identidad, chicos y chicas, es que va, por así decirlo, a explicitar, ¿sí?, a hablar explícitamente de lo que acontece o de lo que pasa, ¿sí?, con la interacción psicosocial de nuestros niños, de nuestras niñas, en cada una de las etapas, ¿sí? Y bueno, otro dato curioso es que este personaje se va a casar con Joan Sisson, ¿sí?, una pintora y bailarina canadiense, ¿no? Con la que va a tener, pues, su relación de pareja, ¿sale? Es otro personaje, chicos y chicas, pues, que le va a tocar vivir, pues, la Segunda Guerra Mundial, ¿sale? Muchos de nuestros personajes, chicos y chicas, de los que hemos estado viendo en este cuatrimestre o en este primer módulo, y de los que veremos en el siguiente módulo, de teorías de la
personalidad 2, ¿no? Que sería en el siguiente cuatrimestre, en el cuatrimestre que comienza en mayo de tercero. Hago esta aclaración, ¿no? Son personajes pues que van a ser contemporáneos, por así decirlo, de los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Y algo que aconteció muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, chicos y chicas, muchas personas fueron a exiliarse, ¿sí? Se fueron a vivir a los Estados Unidos, ¿sí? Entre ellos, muchos de nuestros intelectuales, ¿sí? En un determinado momento tuvieron que partir hacia Estados Unidos, ¿no? Tenemos a Víctor Frank, tenemos a varios personajes, ¿sale? Por las mismas condiciones socioambientales, ¿sí? Que orillaron a nuestros personajes, a nuestros intelectuales, a los creadores de las teorías que nosotros analizamos y estudiamos en clases, pues a emigrar, ¿sí? A emigrar buscando asilo, asilo político, por así decirlo. Y bueno, la compañera Leslie pregunta que si estos autores fueron judíos. Algunos, compañera, y otros simplemente huyeron porque estaban en contra de las ideas del nazismo, ¿sí? De estas ideas de la supremacía de la raza alemana, ¿no? Entonces, autores que si bien no tenían un antecedente o un origen judío, ¿sí? Como lo tuvo nuestro personaje Freud, pues sí fueron personas que se manifestaban abiertamente en contra de lo que era el nazismo, ¿sí? Entonces va a ocurrir un fenómeno muy interesante en los Estados Unidos porque muchísimos intelectuales, ¿sí? Van a hacer residencia en los Estados Unidos a consecuencia de estas circunstancias, ¿sale? Ok, entonces, ¿dudas, chicos y chicas? ¿Preguntas hasta aquí? Ok, avanzamos a la siguiente diapositiva. Sí, sí, pueden compartirla. Y entonces, vamos a tener que este personaje en 1933, bueno, un poco, antes de continuar con esta siguiente diapositiva, voy a hablar un poco de lo que fue la vida o la infancia de este personaje, chicos y chicas. Si bien no lo puse mucho en las diapositivas, pero recordando lo que es la infancia de este personaje, bueno, dice, en 1933, dándose cuenta de las amenazas nazis, los Eriksons emigraron a Dinamarca y después a Estados Unidos para establecerse en Boston. ¿Por qué a Dinamarca, chicos y chicas? Porque algo que no les había mencionado de este personaje es que sus padres son de origen danés, ¿sí? Sus padres son de origen danés, o sea, eran de Dinamarca, tiene este antecedente familiar, y entonces, cuando este personaje era joven y vivía en Alemania, normalmente era, ¿cómo se dice? Pues le hacían bullying o lo miraban mal, ¿no? O lo discriminaban, ¿sí? Por sus facciones danesas, por así decirlo, chicos y chicas, ¿no? Entonces, eso en su adolescencia, en su infancia, pues entre niños y adolescentes, ¿no? Después, cuando surge todo esto del movimiento de los nazis, ¿no? Posterior a la Primera Guerra Mundial, cómo se empieza a generar un discurso político que tiene que ver con el odio, ¿sí? Con actitudes conservadoras y con actitudes de supremacía de estos personajes blancos, ¿no? Entonces, este personaje, pues, emigra a Dinamarca
y después termina yéndose a vivir a los Estados Unidos, ¿no? Como lo mencionaba hace unos momentos, pues fue otro de los intelectuales que termina yéndose a Estados Unidos para salvaguardar la vida, para pues ponerse a salvo. La compañera Leslie pregunta que si he visto las estructuras nazis. No sé a qué se refiere, compañera, no estoy entendiendo su pregunta. No sé si guste abrir su micrófono porque no le estoy entendiendo lo que pone en el chat, compañera Leslie. No sé a qué se esté refiriendo. ¿Sí me escucha, maestro? Sí. Es que le estaba comentando de que si usted veía ese programa porque me tocó verlo a él, de Erickson. ¿Qué fue lo que vio de Erickson en ese programa? ¿Es un programa de historia sobre los nazis? Sí, así es. ¿Y qué vio de nuestro personaje que nos pueda compartir? A ver si recuerdo algo, porque no me acuerdo mucho, maestro, solamente me llegó a la mente el nombre y nada más. No, bueno, no sabría decirle, compañera, ni siquiera sabía que existía ese programa. Lo que les puedo decir como dato cultural es que ahorita no recuerdo el nombre del autor, que es un autor conocido como el autor de la pedagogía negra, ¿sí? En Alemania. ¿A qué se refiere este autor de la pedagogía negra? Bueno, de entrada fue un pedagogo, ¿sí? Que puso a prueba sus teorías con sus propios hijos, ¿no? Y se le considera este autor de la pedagogía negra porque entonces la manera en cómo este pedagogo establece el cómo tiene que ser la educación con los niños y niñas era una manera muy cruel de educar a los niños y a las niñas a través de trabajo, a través de castigos sumamente crueles, ¿no? Entonces, así como de te voy a castigar, dejándote despierto toda la noche, en el patio, ¿no? Con un ladrillo en las manos, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de pedagogías o metodologías se plantearon por este autor, ¿sí? Y bueno, se dice que estadísticamente, bueno, que muchos de los seguidores de los nazis, ¿sí? O de las ideas del nazismo de Hitler, precisamente fueron niños educados bajo el manual de esta pedagogía oscura o esta pedagogía negra, ¿no? Que pues esta forma de educarlos, por así decirlo, los termina deshumanizando y por eso es que ante un gran orador como Hitler, pues terminan eh, convencidos de que esa es la verdad, ¿no? O sea, esta verdad de la supremacía de los alemanes, ¿no? Y bueno, continuamos y avanzamos, como mencionamos, este personaje termina viviendo su vida en Estados Unidos, ¿sí? Y en Estados Unidos este personaje inicia la práctica privada del psicoanálisis, especializándose precisamente en el tratamiento con los niños y niñas. ¿Sí? Recuerdan que este personaje pues va a ser analizado y enseñado al psicoanálisis por esta Anna Freud. ¿Sí? Anna Freud, una de las autoras principales o quizás, pues sí, no es la más importante, pero quizás una de las más importantes de la psicología de la infancia, ¿sí? Según el psicoanálisis, ¿no? Y pues obviamente al ser un aprendiz de este personaje y al ser analizado por este personaje, pues en un inicio este personaje sigue por los mismos caminos que su analista, ¿sí? Y entonces este personaje
como les mencionaba al inicio de la clase, pues va a ejercer una profunda influencia sobre lo que va a ser el psicoanálisis. ¿Sí? Y en el acto de ejercer una profunda influencia sobre el psicoanálisis, pues va a crear lo que se llama la teoría del desarrollo psicosocial, ¿sí?, de Erikson, o la teoría de la identidad de Erik Erikson, ¿sale? Donde se plantea de manera paralela una propuesta, ¿sí?, a lo que Freud va a desarrollar en cada una de las etapas, ¿sí? Pero no es que este personaje, les repito, haya descalificado el psicoanálisis. No, este personaje no descalifica el psicoanálisis. Este personaje le da continuidad, ¿sí?, a lo que el psicoanálisis de Freud va a plantear, ¿sale? Y al final creo que es una influencia y es un gran complemento, ¿sale? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Sí, ahorita vamos a comprender por qué es importante la historia de este personaje en el desarrollo de su teoría, ¿verdad? Bueno, de entrada la relación con Anna Freud va a ser súper fundamental y crucial para el desarrollo de su teoría. Ok, siguiente diapositiva, si pueden compartirla. Bueno, entonces quedamos que en la etapa de, quedamos que en la teoría del psicoanálisis tenemos 5 etapas, ¿no? Y la última etapa comprende desde la sexualidad hasta la muerte, ¿no? Y este autor habló de la personalidad, ¿sí?, desarrollando 8 etapas sucesivas que acontecen a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y de lo que es importante, ¿sí?, para cada sujeto, para cada individuo, en cada una de las etapas. Me refiero a lo que es importante, es a lo que se esperaría, ¿sí?, que una persona viviera bajo condiciones favorables en cada una de las etapas, ¿sí? Y este personaje le dio más importancia al yo que al ello como estructura independiente de la personalidad, ¿sí? Este autor consideraba o planteaba que el yo no estaba subordinado al ello, ¿sí? Como lo hemos visto en la teoría psicoanalítica, ¿no?, de que del yo como este caballo, como este jinete, ¿no?, que lidia con las fuerzas del ello y del superyo, ¿no?, para poder adecuarse o adaptarse a las demandas o exigencias del medio ambiente. Y entonces este autor plantea que el yo opera a nivel independiente del ello, ¿no?, y que no está subordinado por este. Y entonces, desde el yo, desde la conciencia, ¿sí?, un sujeto, un individuo, actúa, ¿sí?, para relacionarse, ¿sí?, con las personas que le rodean, con el ambiente o la sociedad en la que esté inmerso, y a partir de esa interacción social, ¿sí?, es que se dan rasgos o aspectos de la personalidad de cada uno de nosotros, chicos y chicas. ¿Sí? Entonces, ¿vamos claros hasta aquí con estas diferencias? Maestra, ¿me podría repetir lo del yo y del ello? Es que no me quedó muy claro.
¿Cuál es su duda, compañera? De lo que dijo de que él implementa más del ello que el yo, ¿no? Al revés. O sea, este personaje va a dar más importancia al yo, ¿sí? Como centro de la personalidad, que no va a estar subordinado al ello, y entonces el yo desde la conciencia va a poder interactuar, ¿sí? En el medio ambiente, desarrollando características o desarrollando virtudes, ¿sí? A partir de cómo es la interacción social desde el yo con el otro, con el entorno, ¿sí? Y desde lo que es posible en ese entorno, chicos y chicas. Y cómo lo que es posible o lo que no es posible, lo que limita o lo que posibilita, va a afectar o va a influir sobre nuestra personalidad. No sé si queda más claro, compañera. Sí, ya, maestro, es que estaba anotando. Sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Los demás chicos y chicas, ¿cómo vamos? Ok. Bueno, en esta siguiente diapositiva, chicos y chicas, primero antes de leer lo que viene en la diapositiva, les puse una imagen, ¿verdad? De un corazón, ¿no? Y como en la forma de este corazón tenemos muchos símbolos, ¿no? Que tienen un significado para nosotros los mexicanos, ¿no? La calaverita, el mariachi, el sombrero, la guitarra, el chile, el sol, la pirámide, ¿no? Eh, como de todos estos símbolos, el nopal, ¿no? El tequila, el limón, ¿no? O sea, como todos estos símbolos, ¿sí? Tienen un significado en específico para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Y entonces, para este autor, que habla de la teoría psicosocial y que habla de la teoría de la identidad, ¿sí? Va a reconocer que las repercusiones que las fuerzas culturales históricas tienen en la personalidad, ¿sí? O sea que como todo lo que acontece en relación a lo que son normas, creencias, etcétera, va a influir sobre todos nosotros, ¿sí? En mayor o menor medida, todos y cada uno de los que estamos en esta clase nos podemos identificar con lo que vemos en esta imagen, ¿verdad? Y nos identificamos primero como mexicanos, ¿verdad? Ya después la connotación agradable o desagradable a cada una de estas identificaciones, pues va a tener que ver con la historia particular de cada uno de ustedes, ¿verdad? O sea, si, por ejemplo, ahí viene el tequila, ¿no? Por así decirlo. El tequila o el mezcal, ¿no? Como una identificación con lo mexicano, ¿no? Entonces, pues primero nos identificamos como mexicanos, ¿no? Como una bebida típica de nuestro país. Después la connotación que cada uno de nosotros le demos a ello, pues va a ser la diferencia, porque entonces a lo mejor
Si alguno de aquí tiene un papá o una mamá que han sido alcohólicos, pues a lo mejor el simple simbolismo del alcohol le genera una sensación de rechazo, por así decirlo. Y es normal en relación a pues, la historia de vida del ejemplo en específico que acabamos de ver, ¿no? O sea, cómo asociamos cada simbolismo cultural a la particularidad de cada una de nuestras historias de vida, ¿no? Y entonces eso nosotros lo hacemos en terapia también, chicos y chicas, ¿no? Consideramos el contexto cultural e histórico de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces, hacemos un pensamiento o un razonamiento deductivo, ¿sí? Donde partimos de las generalidades a las particularidades de cada individuo. Y, por ejemplo, o reflexionando sobre este tema en particular o sobre este tema en específico, chicos y chicas, tengo una colega, una conocida que da terapia vía presencial, pero también da terapia vía online. No desde, o sea, no ahora que empezó la pandemia, sino que ya tiene mucho tiempo dando terapia vía videollamada, ¿no? Que fue algo que muchos terapeutas aprendimos o ya hacíamos desde antes con el inicio de esta pandemia, ¿verdad? Pero entonces, cuando ella me platicaba o reflexionando o analizando sobre pacientes que tenía de otros lados, pacientes en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, etcétera, sus pacientes le contaban, por ejemplo, mexicanos que nacieron ya en Estados Unidos, o sea, que tienen la doble nacionalidad, pero que culturalmente pues tienen la crianza o la educación de sus padres mexicanos, ¿no? O sea, ellos ya nacieron como americanos, pero tienen la educación, la crianza de sus padres mexicanos, ¿no? Y entonces ella decía que cuando estos pacientes le referían o le comentaban que habían ido a terapia con un psicólogo americano o con una psicóloga americana, entonces referían que no se sentían como comprendidos, como identificados, ¿sí? Como que no había, por así decirlo, este match, esta identificación con sus terapeutas, ¿sí? Y no es que los terapeutas norteamericanos fueran malos terapeutas, ¿no? Es que no había esta comprensión, ¿sí? De la realidad desde las normas, creencias de tu país, ¿no? O de tu cultura, ¿sí? Como por ejemplo, ustedes saben que para los americanos o para los norteamericanos hay una cultura bélica, ¿sí? Los americanos son bélicos, ¿sí? Por naturaleza, por eso todas sus películas de guerras donde ellos son los héroes y los vencedores y los que salen siempre son los buenos, ¿no? Y entonces, para el americano, ¿sí? Esta cultura bélica, ¿sí? Hace que si estos van a la guerra, ¿sí? Regresen orgullosos de haber ido a la guerra y haber defendido a su país, por así decirlo. A diferencia de un mexicoamericano, ¿sí? Que a lo mejor se enlista en el ejército norteamericano y que va a la guerra, pero que aunque culturalmente en el ambiente social o escolar vivió esta cultura o este orgullo hacia representar a tu país en la guerra y sentirte orgulloso dentro de casa, ¿sí? La casa mexicana, hay otras creencias, hay otras normas, hay otros usos y costumbres donde nuestro personaje, ¿sí? Va a vivir, por así decirlo, la experiencia posguerra o postraumática en muchas ocasiones de un lugar distinto, desde un lugar distinto, ¿no? Puede vivirlo con
A lo mejor si el americano lo vive con mucho orgullo el haber regresado de la guerra y haber hecho lo que hizo, el mexicoamericano que fue a la guerra, pues regresa con mucha culpa, por ejemplo, ¿sí? Porque la cultura mexicana no es una cultura bélica, ¿sí? No es una cultura que promueva el orgullo, ¿sí? De ser soldados representando al país por si hay conflictos, ¿no? Porque pues Estados Unidos tiene conflicto en todos lados, ¿verdad, chicos y chicas? Algo que no acontece con los mexicanos, ¿no? Tenemos otro simbolismo nosotros de lo que es ser soldado, ¿no? En nuestra cultura mexicana, ¿sí? Entonces, no sé si me explico con estas diferencias. O, siguiendo el ejemplo de esta terapeuta, decía que cuando ella, entendiendo como esto que le referían los pacientes mexicoamericanos, ¿sí? Entendía que entonces cuando ella le daba terapia, ¿sí? Por ejemplo, tenía pacientes en Colombia, colombianos de nacionalidad, ¿no? Y entonces ella decía, las primeras sesiones, ¿sí? Yo le pedía a mis pacientes que me hablaran sobre su cultura, ¿sí? Háblame de tu país, ¿sí? Háblame de tus normas, háblame de tus usos y costumbres, háblame de lo que es característico en tu país, de lo que es habitual, de lo que es usual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? De lo que es importante para tu nacionalidad colombiana, por ejemplo. Y entonces dedicaba unas cuantas terapias precisamente a que le hablaran sobre eso. ¿Para qué? Para que la terapeuta, chicos y chicas, pudiera empaparse, ¿sí? De las normas, los usos y las costumbres de ese paciente, ¿sí? Que es diferente a que, por ejemplo, atienda a un mexicano o una mexicana porque ambos, ¿sí? Son mexicanos o mexicanas, ¿sí? Y entonces hay una comprensión más cercana o más familiar de, por ejemplo, lo que es ser mexicano o mexicana, ¿sí? Pero ella no comprendía o no sabía lo que significa ser colombiano. Y entonces cuando le explica, ¿no? Sobre su cultura, sobre sus usos, normas y costumbres, pues esta terapeuta puede darse una visión, un panorama más amplio, ¿sí? De cómo las fuerzas culturales de este psique o de este individuo han repercutido sobre su personalidad y cómo en su país hay ciertas cosas que son normalizadas y que están bien y cómo en otros países eso termina siendo algo raro, o algo que no cuadra, o algo que no encaja, o algo que nos sorprende. ¿Sí? Vamos hasta aquí, claro, chicos y chicas, con estos ejemplos que les estoy poniendo, ¿sí? De la importancia o la repercusión de las fuerzas culturales sobre nuestra personalidad. La compañera Tania dice que ella... ¿Usted es mexicoamericana, compañera Tania? ¿Y usted vivió en Estados Unidos, compañera? ¿Y cuánto tiempo de ser así? Lo que está escribiendo por el chat, ¿verdad? Ah, ok. Pero usted en esos 5 años que vivió allá y que estuvo compañera, ¿recuerda cosas por ejemplo, de su preescolar o de su kinder estando en Estados Unidos? ¿O son muy vagos los recuerdos? Son muy vagos los recuerdos, profe, porque sí estaba muy pequeña y
no recuerdo muy bien. Son pocas las cosas que recuerdo de cuando estaba allá. Ok. Y dentro de esas pocas cosas que recuerda, ahora que abro el micrófono, si hace memoria, logra como identificar las diferencias que existía, por ejemplo, entre su ambiente familiar estando en casa y el ambiente escolar en cuanto a la cultura norteamericana. No muy bien. Sí, es que bueno, no recuerdo muy bien. De las veces que he ido, pues sí noto como demasiada diferencia en culturas, creencias y así, pero así de cuando estaba pequeña no. Ok, bueno, gracias por compartirnos, compañero. Entonces, bueno, seguimos avanzando. ¿Sale, chicos y chicas? Entonces, vamos a hablar de lo que este personaje, chicos y chicas, va a desarrollar de manera paralela, ¿sí? En cuanto al desarrollo sexual de Sigmund Freud, ¿sí? O en cuanto a las etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, ¿sí? Entonces dice, la primera diferencia o la principal diferencia con las etapas del desarrollo sexual de Freud es que Erikson ponía énfasis en las correlaciones psicosociales, mientras que Freud se concentraba en los factores biológicos. ¿Sí? No es que a Freud no le importara esto, chicos y chicas, como ya les había mencionado, sino que Freud, todo esto que Erikson desarrolla o pone énfasis en ello, lo vuelve explícito, ¿sí? Lo explicitiza, lo vuelve explícito, ¿sí? Y de una u otra manera, pues Freud hace alusión a, sí, pero de manera implícita, chicos y chicas, ¿no? O sea, Freud también nos va a hablar de la importancia de los factores sociales, ¿sí? Pero pues se va a centrar más, ¿sí? Como ustedes recuerdan, chicos y chicas, en las etapas de su desarrollo, de cómo el organismo, ¿sí? Se va erotizando, ¿sí? Se va volviendo un cuerpo erótico en relación a la energía que se va cargando en cada una de las etapas, desde los ojos, la boca, el pecho, el ano, ¿sí? El área genital, o sea, todas estas zonas, ¿sí? Del cuerpo que se van erotizando a partir de la interacción, ¿sí? De un nuevo sujeto, de una nueva psique, con papá y mamá. ¿Sí? Freud pone énfasis en ello, ¿verdad? Este personaje, Erikson, va a poner más énfasis en los correlatos psicosociales. ¿A qué se refiere con correlatos psicosociales? ¿Sí? A todo lo que acontece, ¿sí? A nivel emocional en un individuo cuando se encuentra en cada una de estas etapas. ¿Sí? Y al estar en cada una de estas etapas, cómo se da esa interacción entre papá, mamá e hijo o hija, y cómo esta interacción hace que un niño o una niña sea capaz de confiar o de desconfiar frente al mundo, ¿sí? Y cómo este acto de confiar o confiar frente al mundo, perdón, de confiar o desconfiar frente al mundo, va a repercutir en su siguiente etapa, ¿sí? Y también va a repercutir en la manera en cómo este individuo se vincula, ¿sí? Con los demás. ¿Sí? Acuérdense que el aprendizaje primario o el aprendizaje principal, pues siempre está en casa, ¿no? En casa se modela una manera de cómo vincularnos, de cómo relacionarnos. Y este personaje plantea el hecho puntual de cómo nosotros en cada etapa, ¿sí? Vamos desarrollando fortalezas básicas, ¿sí? Que son estas características y estas creencias que nos motivan, ¿sí? A relacionarnos de manera adecuada con el medio ambiente, entendiendo que pasamos de manera satisfactoria, ¿sí? La
una etapa del desarrollo, ¿sí? Entendiendo que nosotros vamos adquiriendo recursos, herramientas, que van a formar parte de nuestra psique, de nuestra personalidad, y cómo estas herramientas, ¿sí?, nos van a permitir interactuar en mayor o menor medida, de manera asertiva o no asertiva, de manera satisfactoria o insatisfactoria, con el medio ambiente. Entendiendo que papá y mamá modelan una manera de vincularnos y que después esta manera de vincularnos en el ambiente familiar tiene que o lleva a cabo adaptaciones, ¿sí?, para vincularnos en otro ambiente social, ¿no? Que es, por ejemplo, el de la escuela, el de los amigos, el de las amigas, ¿no? El punto de partida tiene que ver con lo que aprendimos en casa y cómo lo que aprendimos en casa lo llevamos a los diferentes lugares o ambientes donde nos adaptamos. ¿Vamos claro, chicos y chicas? Si se fijan, estos dos últimos autores que hemos visto, tanto ¿cómo se llama? Adler, como Erickson, hacen más énfasis o prestan más atención a los aspectos ambientales que determinan aspectos en nuestra personalidad, ¿verdad? Ok. Ok, según este autor, chicos y chicas, según Erickson, son 8 las etapas sucesivas que abarcan el ciclo vital, ¿sí? Y en cada una es preciso enfrentar una crisis de manera adaptada o de manera inadaptada. Las crisis son momentos decisivos en cada una de las etapas del desarrollo, ¿sí? Y entonces, para este autor, chicos y chicas, lo que pasa o lo que acontece es que nosotros, al finalizar cada una de las etapas del desarrollo psicosocial, nos vamos a enfrentar, ¿sí?, a la posibilidad de tomar nuevas decisiones a partir de los recursos que adquirimos, ¿sí?, en las etapas previas del desarrollo, ¿sí? O sea, como lo que pasó en mi etapa oral, ¿sí?, y como yo, por ejemplo, confié o desconfié en el mundo, va a influir para que en mi siguiente etapa, ¿sí?, en la de la autonomía frente a la duda o la vergüenza, partiendo de que yo confío o desconfío del mundo, pueda llevarla a cabo. No sé si me explico, o sea, hay una influencia de lo que va pasando en cada una de las etapas, chicos y chicas, ¿sí? Y para este autor, en el brinco de una etapa a otra, los individuos o la psique de los individuos, pues vivimos estas pequeñas crisis, ¿sí?, que nos permiten dar el brinco hacia la siguiente etapa, ¿sí? Y estas crisis que vivimos las podemos atravesar precisamente con los recursos
que adquirimos de la etapa previa, ¿no? No sé si me explico con esto, chicos y chicas. O sea, por ejemplo, en la etapa oral, un bebé, un nene de 1 año, ¿sí? Que siempre ha sentido que mamá está ahí para él, que papá está ahí para él, que se le cuida, se le protege, se le ama, se le mima, se le da nutrición con amor, que es la lactancia con amor, ¿no? Va a acontecer que entonces este neno, esta nena o este nene que confían, ¿sí? Pues puedan ir a la siguiente etapa, ¿sí? Que es la etapa anal, que es la etapa donde se aprende a controlar esfínteres, a retener heces, a retener orina, expulsar orina, heces, etcétera. Pues que con esta confianza que adquirieron en su primera etapa de un ambiente seguro, pues se sientan confiados de ir a la siguiente etapa, ¿no? Para intentar controlar sus esfínteres, ¿no? Y para recibir una gratificación, el amor o la mirada del ambiente que los rodea. ¿Sí, chicos y chicas? Y así en cada etapa sucesiva, ¿no? Lo que vamos adquiriendo de una etapa, ¿sí? Nos juega a favor o nos juega en contra según las circunstancias de cómo hayamos atravesado cada etapa. Según qué tan cojos vengamos, ¿no? De la etapa anterior. Sí, si venimos con muchas herramientas o venimos con muchas carencias. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Ok, Leslie, los demás chicos y chicas, ¿cómo van? ¿Siguen ahí? Sí, maestro, seguimos aquí, estamos anotando. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sale? Este es un término, ¿sí? Que va a ser utilizado dentro de la teoría de este autor, ¿sí? Llamado el principio epigenético. ¿Sí? ¿Alguien había oído hablar antes de este principio, chicos y chicas? El principio epigenético es un término que se utiliza mucho ahora, cuando se habla de la epigenética o las perspectivas epigenéticas. ¿Sí? Ok. Los demás chicos y chicas. Bueno, entonces vamos a hablar de este principio que para este autor, bueno, el desarrollo humano en parte, ¿sí?
depende de una serie de factores genéticos, ¿sí? Sin embargo, las fuerzas sociales y ambientales a las que estamos expuestos influyen en cómo se desarrollan las etapas predeterminadas genéticamente. O sea, para este autor, la biología, lo social, cultural y las variables situacionales inciden en el desarrollo de la personalidad, chicos y chicas. Y aunque todo esto influye en las variables o en el desarrollo de la personalidad, este autor planteaba, ¿sí?, que el yo actúa como una fuerza, ¿sí?, intensa, vital y positiva, ¿sí? Y el yo es capaz, ¿sí?, de soportar las presiones ambientales y entonces es capaz de adaptarse para enfrentar la tensión emocional, para resolver los conflictos que acontecen en el medio ambiente y así poder recuperarse y contribuir, ¿sí?, a que se vaya desarrollando o formando la identidad de cada uno de nosotros, ¿sí? En relación al principio epigenético, chicos y chicas, cuando hablamos del epigen, ¿sí?, hablamos de la información que viene grabada en nuestra cadena genética, ¿sí?, hereditaria de generación en generación, primero como especie humana, ¿verdad?, algo que compartimos todos, chicos y chicas, y después como de manera particular en cada uno de nosotros, ¿no?, que es esto que decimos de las predisposiciones genéticas que hay en cada una de las familias, ¿no? Si en ciertas familias son más propensos a la diabetes, a cierto tipo de enfermedades, etcétera, ¿no? Y entonces cuando hablamos del epigen, chicos y chicas, hablamos de que el gen tiene la capacidad de estimularse o de inhibirse según sean las circunstancias que rodean el ambiente, ¿sí? Y cómo las circunstancias o el ambiente hacen que la información que está grabada en nuestra cadena genética, ¿no?, o en la genética de cada uno de nosotros, pueda ser estimulada o inhibida, ¿sí? Y entonces podemos hablar, por ejemplo, imagínate que la compañera Lady tiene un antecedente genético, ¿sí?, de diabetes en su familia, ¿no? O sea, que en su familia, pues, la abuelita tiene diabetes, la mamá tiene diabetes, las tías tienen diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pues, hay cierta predisposición genética a que a la compañera Lady, pues, pueda desarrollar diabetes, ¿no? Todos estamos en el mismo entendido. Sin embargo, ¿sí?, hay factores o situaciones que, por así decirlo, la compañera pudiera controlar ahora que ella es una adulta, ¿no? Y entonces, pues sí, la abuelita tiene diabetes, la mamá tiene diabetes o las tías tienen diabetes y la compañera Lady se toma una coquita de 2 litros o de 1,5 litros o de litro diario, ¿no? Y entonces dice, ay, es que una comida sin coca no es comida, no sabe lo mismo. Entonces, en este caso, pues hay una cierta predisposición genética, ¿sí?, hacia la enfermedad, siguiendo este mismo ejemplo, y la compañera estimula, ¿sí?, esta predisposición mediante sus hábitos, ¿sí?, mediante sus hábitos en cuanto a su alimentación, en cuanto a su sedentarismo, si la compañera hace ejercicio o no, si se cuida, etcétera. Pero también existe la posibilidad de que, por así decirlo,
la compañera rompa con el patrón, ¿sí?, familiar de tomar coquita todos los días a la hora de la comida. Y entonces, a partir de eso, es que estos factores genéticos, ¿sí?, pueden verse inhibidos a partir de que la compañera cambió sus hábitos, ¿sí? Cambió sus hábitos y entonces promueve un estilo de vida distinto que va a inhibir, ¿no?, por así decirlo, esa información, ¿sí?, grabada en su genética para que la compañera no termine desarrollando cáncer, ¿no? Ahí hablamos de una enfermedad, ¿verdad, chicos y chicas? Que hablar de la enfermedad, chicos y chicas, pues es hablar de qué es la enfermedad, chicos y chicas. ¿Alguien comprende el origen, la etimología de lo que significa enfermedad? O nosotros que somos, o ustedes que son psicólogos en formación, ¿qué es la enfermedad, chicos y chicas? Maestro, usted en otras clases nos había dicho que nuestras emociones también nos pueden dañar a, a nuestro cuerpo y también hay enfermedades genéticas, ¿no? Pero también las emociones nos pueden dañar y es que nuestro cuerpo no está bien. Ok, sí, compañera, hablamos de cómo las emociones también nos enferman, entendiendo que somos organismos biopsicosociales, ¿no? Si se fija, bueno, ahí está como la triada, el triángulo de la salud, que es un triángulo que manejan ya muchos médicos, o en muchas áreas de la salud se maneja esta triada de la salud. Sí, esta triada de la salud, compañera, que tiene que ver con con tres factores en específico, ¿sí? O sea, o con los tres puntos del triángulo, ¿no? Como las tres intersecciones del mismo, ¿no? Que son lo biológico, lo social y lo emocional. Nuevamente, pues retomamos esta parte, ¿no?, del organismo o la psique como un sujeto biopsicosocial. En relación a esto que usted acaba de plantear ahorita, compañera, lo que podríamos decir es que usted puede tener cierta predisposición biológica a cierta enfermedad y además que sus comportamientos emocionales o sus sentimientos, sus emociones que surgen a partir de la interacción con el medio ambiente inhiban, ¿sí?, o estimulen también la enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad, compañera, de entrada, pues no podemos hablar de que depende de una sola cosa, ¿sí? O sea, que es únicamente algo biológico, o que es únicamente algo emocional, o que es únicamente algo social. O sea, todo, ¿sí?, está relacionado, compañera, ¿sí? A veces se da más por una cosa que por otra, pero todo está relacionado, ¿sí? Porque al final del día, si hay una afectación a nivel emocional, pues va a afectar a nivel biológico. O si hay una afectación a nivel biológico, puede afectar a nivel emocional. O si hay una afectación a nivel interacción social, compañera, pues repercute sobre tu estado emocional y al repercutir sobre tu estado emocional puede repercutir sobre tu fisiología o tu biología. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, todo está ligado, todo está relacionado, ¿sí? Que es algo que muchas veces no hacemos o no relacionamos porque la postura de Descartes, ustedes lo vieron en Fundamentos Filosóficos de la Psicología, al ver a la historia o al personaje Descartes, Descartes va a marcar un antes y un después en la comprensión del ser humano, ¿sí? Porque Descartes va a plantear esta dualidad de separar a la mente del cuerpo, ¿sí?
al organismo mental del organismo biológico o físico, ¿sí? Hay una separación de mente-cuerpo, ¿sí? La postura cartesiana, la postura dualista plantea esto, chicos y chicas, la separación de la mente y el cuerpo. Y así va a ser tanta la influencia de Descartes que hasta hace poco tiempo, pues, se tenía esta perspectiva, ¿sí? Las últimas investigaciones y estudios en torno a todo esto, pues, hablan precisamente de que no puede haber una separación mente-cuerpo, ¿sí? Que hay una influencia, hay una reciprocidad entre los diferentes factores, compañera, de nuestra personalidad, y los factores que tienen que ver con nuestra personalidad tienen que ver con nuestra biología, tienen que ver con nuestra capacidad de ser seres sociales y tienen que ver con nuestra psique, con nuestra mente, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de enfermedad, chicos y chicas, ¿sí? La palabra enfermedad viene proviene del latín infirmus, ¿sí? Lo cual se traduce como falta de firmeza, ¿sí? Y entonces, si nosotros haríamos un análisis, podríamos referirnos a la falta de firmeza, ¿sí? En términos de estudio para nosotros como psicólogos, como la falta de firmeza para poder corregir el camino, como la falta de firmeza para poder respetar nuestros límites, como la falta de firmeza para poder salir de nuestra zona de confort, como la falta de firmeza para poder corregir nuestros hábitos, como la falta de firmeza para pegarnos a un estilo de vida más saludable o al menos poder intentarlo, ¿sí? O sea, la enfermedad viene del latín infirmus, que significa falta de firmeza, ¿sí? De hecho, hay un griego, el griego, el padre de la medicina, ¿sí? No, ahorita no recuerdo el nombre, creo que es Hipócrates, no lo recuerdo con exactitud, que planteaba que antes de curar a un paciente, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, un contemporáneo, un chico llamado Fernando Bolaños, que tiene 27 años y es doctorado y es mexicano y está a cargo de la clínica de kinesiología de la Universidad Cuauhtémoc, plantea que la enfermedad es el camino a la curación, ya que cuando uno corrige el camino y toma la responsabilidad, aparece la cura, ¿sí? Si tapamos el síntoma únicamente, la enfermedad no se va, ¿no? O sea, porque tenemos que comprender, chicos y chicas, qué es lo que nos enferma, ¿sí? Si lo que nos enferma es algo que está aconteciendo a nivel biológico, ¿sí? Pues, ¿qué tipo de tratamiento vamos a llevar? Si lo que nos enferma está con el medio ambiente, ¿sí? ¿Cómo vamos a establecer límites? Si lo que nos enferma tiene que ver con nuestros pensamientos, sensaciones y sentimientos, ¿qué vamos a hacer al respecto? O sea, este autor plantea la posibilidad, ¿sí? O el autor que les acabo de citar ahorita, Fernando Bolaños, pues de que podamos, ¿no?, comprender y entender el por qué nos estamos enfermando. ¿Qué es lo que nos está enfermando? ¿Sí? Para que podamos tener, ¿sí?, la fortaleza para corregir el camino, ¿sí?, para poder hacer algo con aquello que nos está generando el síntoma, por así decirlo, chicos y chicas. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Entonces, el que nosotros comprendamos al sujeto, chicos y chicas, o al individuo,
como un ente, ¿sí? Que no está separado, sino que dentro de estas esferas de su vida donde acontecen situaciones, ¿sí? A nivel social, a nivel emocional o pensamiento y a nivel biológico, ¿sí? Tenemos que buscar el equilibrio entre estas tres esferas de la vida de los individuos, ¿sí? Porque lo uno repercute sobre lo otro. Y seguramente si hay una de las esferas de mi vida, ya sea la social o ya sea la emocional o la biológica, no está bien, pues va a repercutir sobre las demás y viceversa. Por eso es que cuando, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, donde no debemos de perder de vista todo lo que es importante respecto a como a estas esferas de la vida de un individuo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando me llevan a terapia a un niño o a una niña que dicen que tiene enuresis, ¿sí? Que enuresis es esta incapacidad de poder controlar esfínter, precisamente de poder controlar la orina, ¿no? O sea, y son enuresis nocturnas, ¿no? O sea, cuando un niño o cuando una niña se hace pipí en la noche, ¿sí? Que amanece con la cama mojada. Y entonces me lo llevan. Oiga, es que vengo y le traigo a mi hija o a mi hijo, Pedrito, ¿no? Que tiene este problema, chalala, chalala. Entonces, si yo me fuera con la finta de decir, ah, sí, es algo emocional, vente, vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces, de entrada en la entrevista inicial, yo tengo que preguntar a esos padres de familia, ¿sí? Si ellos ya descartaron el factor biológico, ¿sí? Si no hay una situación biológica detrás de esta situación, donde el nene o la nena es por ello que no puedan controlar esfínteres, ¿no? No, pues que sí se descartó. Ah, ok, entonces ya podemos descartar que es algo biológico y entonces vamos a revisar o analizar qué acontece a nivel emocional y social para que esa nena o ese nene esté manifestando un síntoma llamado enuresis, ¿sí? O qué acontece en caso de que pues, no lo hayan llevado al doctor, ¿no? A un especialista, a un pediatra, ¿sí? Para que revise si tiene que ver con algo biológico. Entonces, antes de atender a ese niño o esa niña, pues buscamos descartar, ¿sí? Si pudiera haber factores biológicos que estén generando el síntoma. ¿Cómo ven, chicos y chicas? ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas para finalizar la clase? Ok. Entonces, si no hay más preguntas el día de hoy o dudas o comentarios, vamos a terminar con la grabación.